Para cuando hablamos de tetelestai. ¿Quién se acuerda qué es tetelestai? Consumado es. ¿Sí? Fue un mensaje muy bonito y salimos bendecidos. Hoy vamos a continuar con esta parte del Evangelio y el mensaje de hoy se llama la fuente de todo poder. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta que lo amen? ¿Sí? Los que no levantaron la mano por eso están solteros. Sandra, levanta la mano. A mí no me has presentado a nadie, ¿eh? Ya no me hablen lenguas ahorita, espéreme. ¿A quién le gusta que lo amen? ¿A quién le gusta sentirse amado? Sí, es bonito cuando te sientes amado. Bueno, pues cuando se perdió el reino, ahí en el paraíso con Adán y Eva, hubo una desconexión. Es como cuando se va la luz, te desenchufas, nos desenchufamos los seres humanos de la fuente de todo poder que es Dios y nos enchufamos al mundo. ¿Sí? Esa es la realidad. Y en la fuente de poder del mundo no hay poder, hay vacío. Por eso el ser humano creemos que necesitamos estar llenos. Creemos que estamos carentes de amor, carentes de identidad. Y sí lo estamos porque fuimos separados de la fuente de todo poder. Y es como cuando tienes una fuga, como aquí tenemos una fuga de agua y no sabemos dónde está. Prendemos, abrimos el agua y de repente se nos desaparece el agua. Así es el mundo. Tú te activas, te conectas al mundo y de repente ya te fugaste. ¿Sí? Te falta, se te fugó el dinero, se te fugó la bendición y te sobraron días. ¿No? Hay gente que ahorita dices, no, pues, no es que me falte dinero, me sobraron días. Estamos a 12. Y luego, ¿no? Bueno, todo esto es porque fuimos separados de esta fuente de poder y sobre todo fuimos separados de la fuente de poder relacional con Dios, es decir, de cómo nos relacionamos con Él. Fuimos engañados al creer que liberándonos de Dios seríamos libres y que entonces podríamos, fíjate nada más cómo fuimos engañados con la mentira de conocernos a nosotros mismos cuando estábamos conectados a la fuente de todo poder. Y caímos en la mentira de que lo valioso era conocernos a nosotros mismos. Y hoy en día, el diablo, sin cuernos y sin trinche, disfrazado de ángel de luz, te dice, conócete a ti mismo. Mira, ven a un coaching que te voy a dar, ven a un seminario de 3 días que te voy a dar. Y muchos fuimos a esos seminarios, de conócete y órale, y sana tu niño interior. Sí, muchos fuimos a esos cursos de sana tu niño interior. Sí. Imagínate que te comes unos tacos echados a perder. Unos tacos que ya le caminaron 45 moscas de diferentes tipos y que tú te los comes. ¿Qué te va a pasar? Pues te va a agarrar chole de la mano, ¿no? Y te va a dar retortijón. Bueno, imagínate que el médico te dijera, tienes que volver a comer de esos mismos tacos para que te sanes a ti mismo. ¿Eso es inteligente o no es inteligente? Pues no. Bueno, entonces, ¿qué te hace creer que volver a las heridas de tu infancia te va a sanar? Y esa es la trampa del enemigo. El conócete a ti mismo, sana a tu niño interior. Tú no puedes sanar a tu niño interior. El único que puede sanarte es Jesucristo.
Y es parte de la mentira que nos desconectó de la fuente de todo poder y nos conectó a la fuente que vacía, a la fuente de la mentira. Entonces, lo que te dañó, oye, entonces debo ignorar las heridas de mi infancia. No, no debo ignorar eso, porque sí me lastimaron, porque sí me hirieron, porque sí me hicieron, porque sí me pasó. Y eso me está afectando hoy, por supuesto. Pero el único que me puede sanar es cuando yo vengo con Dios y le digo: Señor, este dolor, esta herida, esto que me pasó, te lo entrego, porque yo no sé cómo gestionarlo, porque yo no sé administrarlo, porque me sigue doliendo, porque me cuesta perdonar, porque me cuesta sanar y todavía me duele, y no quiero ir al viaje de mí mismo porque yo no me puedo sanar, pero tú sí. ¿Sí entiendes la diferencia? Muy bien. Mau, ¿me puedes prender el switch que está ahí arriba? Grabación. El switch, el multicontacto, para que. Ya decía yo, ¿por qué estamos como a media luz? Ándale, ahora sí ya. Gracias, Mau. Un aplauso para Mau, por favor, que. Muy bien, porque tiene el poder de conectarnos, fíjate, así, a la luz. Luego hay que pagarla, pero nos conectamos. Bueno, yo te pregunto, fíjate, hace unas semanas oí a alguien que decía que Dios no necesita nada. Y yo dije, pues sí, ¿por qué? ¿Por qué Dios no necesita nada? Pues porque es Dios, ¿no? Y todo lo que Dios necesite, Dios lo puede crear, ¿no? Porque es Dios, ¿o no? Y luego leí la palabra, estaba leyendo un versículo donde decía que Jesús necesitó pasar por un lugar. Y dije, caray, pues no, que no necesitaba nada. Yo te pregunto hoy, ¿Dios tiene alguna necesidad? Y yo sé que si levantamos la mano y decimos, no, pues sí, no, pues no, y podemos tener aquí un debate teológico. ¿Dios necesita algo? A ver, piénsalo. ¿Dios necesita algo? Muchos van a decir, no, pues Dios es autosuficiente, Dios es Dios. Depende del concepto de necesidad, porque el concepto de necesidad para ti y para mí es diferente del concepto de necesidad de Dios. Eso para empezar, ¿sí? Entonces, hay algo en la naturaleza de Dios que lo mueve a cumplir lo que Él mismo estableció. Eso de alguna manera es una necesidad, aunque no es una necesidad humana. Y esa necesidad de Dios en su fidelidad es el amor. Dios necesita dar amor porque fue diseñado así para eso, para dar amor, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de amor? No el concepto de amor que nosotros entendemos, no es un amor humano, sino es un amor divino, un amor que no viene de la carencia de lo que nos falta. Yo les preguntaba, ¿a quién le gusta sentirse amado? Y muchos nos gusta sentirnos amados porque tenemos vacío. El amor de Dios no viene del vacío. El amor de Dios viene de la abundancia del amor de Dios. ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo esta parte? Si no entiendes algo, te agarras la cabeza. Así como cuando los taxistas, yo no sé por qué hacen eso, pero los taxistas cuando van a la gasolinera hasta ponen el coche de lado para cargar. Nadie les explicó que no le echan arena, le echan líquido. O sea, de todas maneras, no, y le mueven ahí para que le entre más. Yo no sé por qué, pero bueno, de repente sí nos hace falta una sacudida, ¿sí? Dios nos ama, ¿sí? No porque le falte algo, sino porque le sobra, porque le da, porque tiene plenitud. El concepto
es plenitud, ¿sí? Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama, fíjate bien, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el amor, por naturaleza, necesita expresarse, ¿sí? El verdadero amor siempre da. Primera de Juan 3:18. Vamos a ver muchos versículos cortitos porque quiero que el concepto quede bien entendido de lo que estamos viendo el día de hoy. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A ver, tú pregúntate, ¿yo amo de hecho o de pura lengua? Porque dicen que de lengua me como. Mira, Primera de Taquero 4:1. Hijitos míos, dice el apóstol Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Mira, ellos sí leyeron esa versión. Taquero habla hoy. Muy bien. El amor no se mide por lo que se dice. El amor no se mide por lo que se dice, sino por la expresión de ese amor. ¿Sí? Dios no se limitó a decir te amo. Fíjate, todo el Antiguo Testamento son promesas, son leyes, son principios de Dios con base en su amor hacia su pueblo, ¿sí? Y es el desenfoque, lo dormido, como decía mi esposa, del ser humano de no entender, ¿sí? Dios saca a su pueblo de Egipto, les dice, órale, vamos a tener una relación nosotros, vámonos al desierto. Y le dice a Moisés, Moisés, vente para acá, porque te voy a decir todo mi amor, te voy a establecer todo mi amor para que tú vayas y se lo digas al pueblo. ¿Y el pueblo qué hace? Como puse un meme hace unos días que decía, ¿y si hacemos un muñeco? Y se pusieron a hacer un muñeco, ¿no? En forma de un toro, y se empezaron a adorar. Es decir, la disposición del amor de Dios está, pero el hombre, como está desconectado de la fuente de todo poder y de vacío, de fuga, entonces dice, ay, sí, estamos bien emocionados, adoremos un becerro. Y eso hacemos tú y yo. Eso es lo que tú y yo a veces hacemos todos los días, ¿sí? Entonces, Dios expresó en hechos su amor por la humanidad, por ti, por mí, de la manera, con el precio más alto, que fue enviar a su Hijo. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí entiendes esa necesidad de Dios de expresar su amor? Y tanto nos amó a ti y a mí que envió a su Hijo. ¿Por qué un papá alimenta a su hijo? A ver, ¿quiénes son papás? Levante la mano. Eso. ¿Quién le ha dado de comer a sus hijos sin preguntarle a sus hijos si tienen hambre? ¿No? O sea, come. ¿Por qué? Pues porque tienes que comer. ¿Sí? Es decir, un papá no le da de comer a su hijo porque tenga hambre, le da de comer porque lo ama, porque quiere que esté bien, porque ve más allá de esa comida, porque no se trata de la comida, sino se trata del dar. Se trata de darle para que esté bien, para que logre plenitud.
El amor de Dios busca dar. El amor de Dios busca ¿qué? Dar. ¿Sí? Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno de, ese también nos lo sabemos, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque ¿qué? Porque Dios ama al dador alegre. Lo decía el pastor Enrique ahorita. El que sienta en su corazón el dar, que dé, y el que no, pues no dé. Pero si vas a dar, da con gozo, da con alegría. ¿Por qué? Porque Dios ama al que da con alegría. ¿Sí? Ese día del tema de la luz y que vimos cuánto había que pagar, pues sí, primero sí, porque vivimos enchufados a la fuente que quita el poder y dices, ya sabes, ¿no? Tan pronto vimos que eran 8,000 pesos, la mente, luego los números, 4 entre 2, raíz cuadrada, no hombre, pues, o sea, pero a los minutos, cuando el pastor y yo platicamos, ¿no? Me dice, ya, pagué uno, gloria a Dios. ¿Por qué? Pues porque gloria a Dios, porque la usamos, porque disfrutamos esa luz, porque fue bien empleada para los propósitos del Señor. Entonces tenemos que pagar incluso la luz de manera alegre. ¿Por qué? Porque Dios ama al que da alegremente. Entonces la próxima vez que vayas a pagar, no pagues con amargura, ¿no? Ahorita decía el pastor, ¿quién quiere diezmar 20,000 pesos? Es un excelente negocio, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que si yo tengo para diezmar 20,000 pesos, ¿cuánto estás ganando? Sí, es como quien no le gusta pagar impuestos. ¿Sí? Oye, gloria a Dios que podemos pagar impuestos, porque eso quiere decir que estamos generando ingresos. El que no paga impuestos es porque no gana. Entonces, ojalá yo tuviera que pagar un montón de impuestos. Pero eso choca con nuestra mentalidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, Dios no se complace en el que da por obligación, sino el que da con gozo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de dar de Dios es dar de esa forma, ¿sí? Dar no es una transacción, es una expresión del carácter de Dios. Y esto que decíamos hace rato de traer los diezmos a las familias, fíjate, el amor de Dios es tan grande que Dios entiende la importancia que tiene el que des. Fíjate, que te dice, pruébame, pruébame en esto. ¿No se te hace impresionante su amor en eso? Pareciera, fíjate, si lo veo desde el punto de vista religioso, parece una imposición. Tráeme y entonces yo te doy, porque nuestra mente humana lo vería así, pero en realidad es un regalo que te está dando el Señor, ¿sí? Entonces, cuando tú das, fíjate, cuando tú das esperando un beneficio diferente, por ejemplo, ¿por qué amas a tu esposo o a tu esposa? ¿Sí? Porque en el amor que yo recibo de Dios, yo sé que Él va a cambiar. Si estás dando amor esperando que el otro cambie, no has entendido, porque Dios te amó sin que tú cambiaras. Es que yo amo a mi mamá, que es bien así, pero yo la amo para que el Señor la cambie. Si no te puedes ni cambiar ni tú. Si suena el despertador y llegas tarde, o sea, cámbiate tú primero en todo caso. No, porque si aplicamos ese principio, pues no te amas, ¿no? Ahí sí ya no nos gustó. Más bienaventurado es dar que recibir. Esta viene en Boxeadores 4. Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Fíjate, este versículo, cuando yo empiezo en esta reflexión y yo decía esto de que
Dios no necesita nada, y el Señor me mostró su palabra que sí necesitaba, que sí hay una necesidad no humana, pero sí es una necesidad divina, es decir, que viene de Dios, fue en esta palabra. Vamos a Juan 4:1, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Sí? Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a detenernos un poquito. Jesús salió de ahí contenido de la emoción humana de que le estaban diciendo cosas, y él, siendo hijo de Dios, podía ganar una discusión, ¿o no? Sin embargo, no se metió a discutir ni a convencer a los fariseos. Se contuvo, ¿no? Y dijo: me tengo que salir de aquí. ¿A dónde? Tengo que ir a otro lado, porque si me quedo, no voy a mostrarles al Padre. Si me quedo, voy a ganar una discusión, y no se trata de eso, no va a servir de nada todo esto. Y entonces dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice, vamos a leerlo juntos: y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario ir a Samaria? A ver, Samaria era un pueblo que era enemigo de los judíos. Eran como los apestados de los judíos. No, o sea, un samaritano no, hazte a un lado, ¿no? O sea, es como, ay, ese le va a la América, o sea, este va acá. Este le va a las Chivas, pues peor. ¿Sí? Peor, digo, estoy haciéndolo para ilustrarlo, pero era un conflicto que hasta el día de hoy sigue, ¿eh? Hasta el día de hoy ese conflicto continúa. De hecho, hoy Samaria está en el territorio de Palestina. Entonces, dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué necesidad tenía Jesús de ir a Samaria, a un pueblo que no era el suyo, a un pueblo donde había enemistad, donde no había buena relación? ¿Sí? Y entonces vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí, en el pozo de Jacob. Recordemos que en ese tiempo no había tuberías de agua, la gente no abría la llave y salía el agua como tuvo el día de hoy, ¿no? Sino que había que ir a donde estaban los pozos, e ir al pozo era un asunto también hasta ritualista. Las mujeres eran las que iban a los pozos, eran las que iban a sacar el agua, y había mujeres que no aceptaban la presencia de otras mujeres, por impuras, por pecadoras, por lo que fuera, así como hoy no se llevan. ¿Sí? Ay, no, ¿quién va a ir? No, va a ir la fulanita. Ah, no, espérate. O vente, vámonos temprano para no encontrárnosla. Igualito. No, si se rieron porque se acordaron. Pero entonces Jesús estaba, y dice aquí, bueno, vamos a continuar. Dice, estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, porque era un tramo largo el que estaba caminando, se sentó allí junto al pozo, y era la hora sexta. Dices, pues, ¿y qué hora era la hora sexta? A ver. No, eran las 12 del día, porque el día empezaba a contarse desde la noche también. Entonces, la hora sexta eran las 12 del día. ¿Hace calor en la hora sexta? ¿Sí? Entonces, estaba cansado del camino, eran las 12 del día y se sentó junto al pozo.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y vino sola esa mujer. Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Yo soy mujer samaritana. Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. ¿Mande? Sí, sí volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjate lo que le está diciendo Jesús. Recordemos por qué salió Jesús y por qué le era necesario ir a una tierra diferente. No pierdas de vista eso. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga a sacarla. ¿Te das cuenta que la mujer seguía conectada, seguía enchufada a la fuente del mundo? Y Dios le está hablando desde la fuente de todo poder. Parece un diálogo, pero está cada uno de los dos con un diferente contexto de lo que están hablando. La mujer sigue hablando de la necesidad de sed de agua, y Jesús le está hablando de la fuente de todo poder. ¿Sí? Sin embargo, los dos están conversando. Y entonces Jesús le dice en el 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, ni siquiera, nada más están juntados. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decir que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, espérame que aquí se me borró, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Siguiente. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjate la descarga de la fuente de poder que Jesús le está dando a esta mujer. La revelación que le está dando. A veces nada más nos quedamos en lo que le dice de ella personalmente, pero le está descargando todo el poder de la verdad de Dios. ¿Sí? Vamos en el 24. Dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ve qué tremendo. Y ahí es donde la mujer recibe una descarga, porque después de que dice eso, vienen los discípulos y dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. O sea, imagínate, también los discípulos dicen: ¿cómo está hablando con una mujer solo, no? Pues sí. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella?
Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea, Jesús le acaba de decir que él era. ¿No? ¿Cuántas veces Dios no te dice las cosas y tú dices, no será? Pues te acaba de decir. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer, una mujer samaritana, enemiga del pueblo hebreo, del pueblo judío, fue la primera evangelista. Fue la primera evangelista. No entendía, no sabía, pero salió corriendo a llevar las buenas noticias. Y entonces dice, vinieron a él. Entonces, bueno, de ahí nos vamos a brincar hasta el 39. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Por qué creyeron? Por la palabra, o sea, pero ¿por qué creyeron en ella? Porque ella se desconectó de la fuente del mundo y se conectó a la fuente de poder de Dios a través de la palabra que Jesús le dio, para que ella pudiera tener una revelación sobrenatural, sus ojos fueran abiertos, sus oídos fueran abiertos y ella pudiera accionar en esa fuente de poder, a pesar de que no entendía, a pesar de que no sabía. Y a veces nosotros queremos esperarnos hasta que sepamos o estamos bien preparados para decir las cosas. Algunos de ustedes, yo les he dicho, próximamente les toca pasar. ¿Y sabes qué? Algunos, la mayoría, gracias a Dios, me ha dicho, después de que hacen, dicen, ok, ¿de qué vas a hablar? No sé, pero va. Y algunos me han dicho, no, yo no puedo. Está bien, las dos cosas están bien, pero es mejor cuando accionas en lo que Dios te dice, en el llamado que Dios te da. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados, pero pocos son los que accionan. Muchos son los que tienen un propósito, el Señor tiene un propósito en ellos, pero pocos son los que se atreven. Vaya al capítulo anterior que dio el pastor Enrique de referencia. Entonces, Jesús tenía necesidad de pasar por Samaria, tenía necesidad de expresar su amor en misericordia a lo que vino. En lugar de enfrascarse en una discusión con los fariseos entre que si era, que si bautizaban, que si decían, él se salió de ahí y entonces accionó para expresar su amor, en este caso a una mujer samaritana. Y el impacto que tuvo en la vida de ella y la vida de ese pueblo, o sea, dimensiónalo. A veces tú y yo estamos enfrascados en querer ganar discusiones. Y ven ahí a unas hermanitas vestidas de largo en la calle con la atalaya. No, párate, les voy a decir. Está bien, pero de verdad, mejor expresa tu amor antes de querer ganar una discusión en la calle. Dice el pastor, no, vamos. No, sí, vamos. ¿Me dejas orar por ti? Déjame orar por ti, vas a ver que estaba viendo un video de que estaba el Capitán América, ¿cómo se llama? Eso, Chris Evans, estaba en un programa de televisión y estaba cocinando, no sé si ya lo vieron, lo puse ayer en mis historias. Y digo, personalmente a mí como que la primera vez que lo vi sí me sentí hasta como medio ofendido, pero entendí la idea. Y entonces está cocinando y está con una muchacha. Y Chris Evans, pues es el Capitán América, ¿no? Chris Evans es acá fuerte, guapo, casi parece pastor, ¿no? Una cosa, pero así, ¿no? Y entonces la muchacha trata de abrir un frasco de salsa. Ah, no, él
trata de abrir el frasco de salsa y no puede, y se lo pasa a la muchacha. Y la muchacha lo agarra y no puede. Y entonces la muchacha dice, clama a Dios, clama a Jesucristo para que abra el bote de salsa. Y él se ríe. Sí, ¿no? Y en eso, y la muchacha que lo acababa de decir se quedó. O sea, dice, mira, Jesucristo es mucho más grande que cualquier Avenger. No, o sea, que digo, por eso decía que yo la primera vez que lo vi dije, ¿eso qué? No han entendido nada. Sí, pero también hay gente que de repente a través de esos mensajes puede recibir una dirección de hacia dónde buscar, ¿no? Gente que está buscando. Pero bueno, ves cómo luego la carne de uno, a veces uno tiene que emitir un juicio ahí de cosas que donde ni te llamaron a opinar. Entonces, bueno, la samaritana había tratado de llenar su alma con relaciones, afectos y promesas. O sea, 5 maridos había tenido, 5 intentos diferentes de relaciones. Seguramente uno de esos maridos probablemente había sido algún religioso, porque ella sabía este tema de lo que se decía, que si los samaritanos adoraban en aquel lado, que si tenían que adorar en Jerusalén. O sea, cuántos intentos de buscar, cuántos intentos de establecer una relación y no había. Y no solo eso, sino que ya se sentía derrotada porque pues ya nadie la quería, sabía que vivía en pecado, sabía que vivía mal, pero pues bueno, ya la vida la había llevado hasta ese punto, ¿sí? Ningún pozo del mundo puede llenar el alma sedienta si Dios no está ahí. Por más que busques, por eso yo empezaba este mensaje diciendo que este asunto de buscar en ti mismo y de la introspección, por más que te metas, no vas a llenar nunca el vacío del mundo si no está Dios ahí, si no está Dios. Y eso es lo que le estaba pasando a la mujer samaritana. Y bueno, recordando ahí lo que ya pasamos, dice, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesús no le pidió agua porque tenía sed física, sino para hablarle del agua, hablarle de él y abrirle la puerta del diálogo del alma. En este encuentro, ¿sí?, el cántaro vacío, que en este caso es la mujer, ¿sí?, es llenada. ¿Sí? Era un cántaro vacío, desgastado, desportillado, ¿no? Cansado de tanto buscar y buscar, y lo que le da Jesús es algo impresionante. Para acceder a esta fuente inagotable de poder debemos nacer de nuevo. Ella nació de nuevo, sin entender, nació de nuevo. Sin entender, ella nació de nuevo. ¿Quieres saber si tú has nacido de nuevo? Si hay alguien que se está durmiendo junto de ti, dale un codazo, porque si yo tuviera gises o un borrador, ya hubieran volado varios. Ok, voy a repetir la pregunta. Sí, mira. ¿Quieres saber si has nacido de nuevo? ¿Quieres saber quién dice que ya nació de nuevo? A ver. Bueno, ¿quieres saber qué dice Dios? ¿Cuál es el parámetro que Dios establece para que tú sepas si ya naciste de nuevo? ¿Quieres saberlo? Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, tú traes un pleito con alguien, traes a alguien atravesado, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en muerte.
El que no amas, no, yo ya nací de nuevo, pero yo no me llevo con aquellos. ¿Qué pasó, mi chavo? Te hace falta más Biblia. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué dice ahí? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? A esa tómale foto, anótala, y cada vez que traigas un entripado con alguien, lo lees para que sea el Señor el que te susurre al oído y en tu corazón y te diga: ahí está. El problema de los seres humanos, fíjate, es que pensamos que perdonar implica que dejemos de lado las consecuencias. Y no es así, no es lo que está diciendo Dios. Fíjate, perdonamos, alguien te roba algo, tú sabes quién fue. Y tú puedes decir, yo lo perdono, ok, yo lo perdono, pero ¿qué haces? ¿Lo perdonas y lo dejas ir con todo lo que se robó? Vamos a regresarnos al primero que les dije, a primera de Juan 3:10. Dice: todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces sí lo perdono al que me robó, pero lo denuncio ante la autoridad. ¿Por qué? Porque si lo dejo sin sus consecuencias, ¿sí? Lo que va a pasar es que no amo a mi prójimo, porque dejé en el mundo a alguien suelto para que siga robando. Entonces, ¿lo perdonas? Sí, sí lo perdono. Oye, ¿y eso cómo aplica, por ejemplo, a un hombre o una mujer golpeador o golpeadora? ¿La pareja se tiene que aguantar? Pues no, pero ¿lo tiene que perdonar? Sí, lo tiene que perdonar. ¿Cómo lo perdonas sin tolerar eso? ¿Sí? Tienes que marcar un límite. ¿Por qué? Porque si no marcas un límite de eso, lo que quiere decir es que tú no te amas y tú no has recibido el amor de Dios, porque si entiendes y recibes el amor de Dios, no permitirías que alguien te haga eso. ¿Lo perdonas? Sí, sí lo perdono, pero me alejo. ¿Por qué? Porque si no, estoy diciendo, no he entendido nada, sigo negociando el amor por miedo. Perdonar es amar y entender que lo mayor que tengo es Dios. Debo hacer lo que está en mí también para poder amar a los demás. El perdón es la expresión máxima del amor. El perdón es la expresión máxima del amor. Romanos 5:20 dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cómo puede ser el perdón la mayor expresión de amor? Lucas 23:34. Lucas 23:34. Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la cruz, con sus manos clavadas, sus pies clavados, con la corona de espinas, viviendo el sufrimiento en su totalidad. Si alguien tenía derecho a quejarse, a gritar, a odiar, era Jesús en ese momento. Sin embargo, él decidió clamar al Padre y decir: Padre,
perdónalos, no saben lo que hacen. El perdón es la forma que Dios restaura la relación con Él. A través del perdón nosotros somos restaurados para poder relacionarnos nuevamente con Él, porque lo que perdimos en el paraíso, en el Edén, Dios lo restaura a través de su Hijo y nos vuelve a conectar a la fuente de todo poder, no para que sigamos pecando, sino para que podamos acercarnos a Él y restaurar la relación con Él. Dios te perdona porque desea estar contigo, no para que sigas pecando. Dios te perdona para que entiendas el arrepentimiento, no para que sigas tu camino, sino para caminar juntos en una relación de amor restaurada, que a ti no te costó, pero a Él sí le costó su Hijo para poder restaurar esa relación. El amor de Dios en nosotros crea una necesidad de dar. No tanto de recibir, sino crea la necesidad de dar. No te estoy hablando de dinero, de dar ese amor que tienes. Solo Dios puede llenar los vacíos del alma, no hay nada más. Dios no ama porque necesita algo humano, sino porque se expresa a sí mismo en amor. El perdón de Dios busca una relación, una vida llena de Dios se convierte en una fuente interminable que da, la fuente de todo poder. En el principio todo era con Dios y el Verbo era Dios. Ponte de pie. Hoy Dios tiene necesidad de encontrarse contigo. Así como Jesús en Samaria tuvo la necesidad de salir, no por carencia, sino por necesidad de dar. Así su amor hoy te busca. El Señor hoy viene y te busca a ti para llenar tu vida. Deja de buscar amor, dice Dios. Deja de buscar amor o aceptación o satisfacción en lugares que te dejan vacío. Todo lo que es temporal te vacía. Todo lo que es temporal te vacía. Permite que Cristo sea la fuente que sacie tu sed y te enseñe a amar desde la plenitud, para entonces conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Cierra tus ojos. Deja todo lo que tienes en las manos. Levanta tus manos. Tú eres esa mujer samaritana que va sola a buscar esa agua. Y va sola porque no entiende al mundo y el mundo no la entiende, porque se ha equivocado, porque ha sido juzgada, porque ha sido criticada. Y hoy clama a Él, levanta tu voz. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tu amor no se agota.
porque tú me amaste antes de que yo te amara, Señor. Hoy, Señor, yo reconozco mis vacíos, reconozco mis intentos fallidos para llenarlo con cosas, con personas, con adicciones. Señor, lléname de tu amor, lléname de tu amor. Dile: Señor, yo soy ese cántaro vacío, lléname de tu amor, hazme rebosar de tu agua, enséñame a no dar por necesidad, sino enséñame a dar desde la plenitud de saber que yo estoy lleno, estoy llena de ti. Señor, restaura mi corazón, restaura mis relaciones. Quiero estar contigo, quiero conocerte más. Habla con Él, levanta tu voz, habla con Él.